Bendecidos en Cristo siempre bendecidos. Nos encontramos nuevamente por este medio, tratando de compartir algunos pensamientos basados en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo número 6 del Evangelio y la propuesta para el día de hoy será Cristo Jesús, pan de vida espiritual. Recordemos, estamos proponiendo leer un capítulo por semana y digamos, del Evangelio, y luego hacer una reflexión sobre algunos puntos en particular. Para el capítulo de Juan, capítulo 6, podemos bosquejar de la siguiente manera los versos del 1 al 15. Tenemos la historia de Jesús alimenta a 5.000 judíos. Del verso 16 al 21 podemos decir que Jesús camina sobre las aguas de un mar turbulento. Del verso 22 al verso 26 del capítulo 6 del Evangelio de Juan tenemos a Jesús buscado por muchos judíos por razones equivocadas. Y del verso 27 al 59 podemos encontrar a Jesús revelado a muchos judíos como el pan de vida. Luego, para terminar el capítulo, del verso 60 al verso 71, tenemos esta cuestión que podemos graficar o bosquejar de la siguiente manera. Pocos encuentran en Jesús el Cristo la satisfacción completa para su hambre espiritual. Muy bien, acerca del verso 1 al 15, así en modo general, estamos hablando en primer aspecto, digamos, del capítulo, modo general. Tenemos una señal para la expectativa mesiánica de Israel. Jesús alimenta a 5.000 judíos. Una señal para la expectativa mesiánica de Israel. Este será el punto principal que tomaremos como referencia para nuestra presente meditación. Hablamos del pan de vida espiritual. Sin embargo, podemos también notar el flujo del mensaje de Cristo que tenemos en todo este capítulo y cómo cada escena o relato está tan íntimamente conectado una cosa con la otra. Jesús camina sobre las aguas de un mar turbulento, del verso 16 al 21. Tenemos una revelación singular para un grupo reducido de sus discípulos. Una pequeña ilustración de la salvación. Remar sin Jesús en el mar de la vida equivale a perdición segura. Cuando Jesús aparece y es revelado como Dios Salvador, en esas palabras que él le dice a sus discípulos, yo soy, no teman, hay expresiones de salvación segura. Bonanza primero, luego se puede llegar al destino de manera segura. Eso es en líneas generales, ¿no? Hablaremos un poco más sobre esta porción de Juan en lo que sigue de nuestra charla para el día de hoy. Jesús es buscado por muchos judíos por razones equivocadas, del verso 22 al 26. Buscar a Jesús por la manifestación del reino ahora equivalía a salvación temporal, física, terrena. Jesús enseñó cómo se ha de buscarlo a Él. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, luego las demás cosas serían añadidas. Mateo capítulo 6, verso 33. Una revelación especial para un gran grupo de judíos en este caso. Tenemos la obra de Dios es que crean en Jesús tal y como Él es revelado. En nuestro caso, en los Evangelios y en toda la Escritura. Del verso 27 al 59 dijimos, Jesús es revelado a muchos judíos como el pan de vida, que satisface lo más importante para la vida humana. ¿Qué es lo más importante para la vida humana? Satisfacer el hambre espiritual. Esa era la prioridad de Jesús, su misión en la vida. Cristo Jesús, primero que nada, vino a resolver el problema principal que tiene todo ser humano, de la raza humana, que es ser la satisfacción completa para ese ser, para el ser del hombre. Yo soy el pan de vida. La primera de 7 metáforas junto a la expresión yo soy en el Evangelio de Juan. El Cristo primero debería resolver el problema de la comunión del ser humano con Dios. ¿Dónde lo iba a resolver? En la cruz.
resolver el problema del pecado humano. Esa fue su misión en su primera venida, ilustrada en la fiesta de la Pascua, como vemos el verso 4 del capítulo 6, verso Juan. Solamente después de la cruz el Cristo vendrá para instaurar el reino milenario en la tierra, con la sede administrativa en la tierra de Jerusalén, el verso 15. Los judíos querían el reino milenario de Cristo sin que acontezca la cruz. En ese caso solo se saciarían físicamente, pero no espiritual y eternamente. El quinto punto de nuestro bosquejo es: en pocos encuentran en Jesús el Cristo la satisfacción completa para su hambre espiritual. Versos 60 al verso 71 de este Evangelio de Juan, capítulo 6. Cristo Jesús es el único que tiene palabras de vida eterna. Los que creen en Él son los que recibieron satisfacción espiritual para siempre. Muy bien, vamos entonces con el primer punto de nuestro bosquejo, y que es el tema central para la reflexión del día de hoy: Cristo Jesús, pan de vida espiritual. Jesús alimenta a 5.000 judíos, verso 1 al 15, una señal para la expectativa mesiánica de Israel, del pueblo de Israel, en los días de Jesús, ¿no? Una ilustración de un mundo espiritual, espiritualmente hambriento, y solo un Jesús que puede satisfacer su hambre espiritual. Vamos a pensar ahora en palabras claves. En primer punto, una palabra clave en esta porción del Evangelio es señales, verso 1 al verso 2. Recordemos el propósito de este Evangelio de Juan, cuando nos dice al final del capítulo del Evangelio, ¿no? Que dice: hizo además Jesús muchas obras, otras señales, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, el libro de Juan. Pero estas señales, las que se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan capítulo 20, verso 30 a 31, y estoy leyendo versión Reina Valera 1960. En esta porción en particular notamos que las señales fueron dadas principalmente para las masas. 5.000 personas muy probablemente solo contabilizaron los varones, por lo que se podría pensar en un número un poco más grande de personas. Notemos desde ya que las masas buscan por lo general, o son movidas por las señales. Ellos buscan señales, no buscan al maestro, no buscan ser instruidos por Dios. Ese es el punto. Buscan milagros, señales, prodigios, cosas que Dios puede hacer. Es verdad, Dios puede hacerlo, pero lo mejor que se pierden es ser instruidos por el mismo Dios para vida. Y ese es un buen indicador para tener en cuenta para exhibir al grupo al que pertenecemos. Es decir, si a las masas o a los discípulos de Cristo. ¿A quién buscamos? ¿A las señales o al maestro? Ahora, hay una función de las señales en los planes divinos, es verdad. Son llamadas de atención respecto a la ejecución de esos planes divinos. Una señal tiene propósito de exhibir a Dios y sus planes, no tanto el hacer el milagro o sanidad o maravilla en sí mismo. Ese es un buen punto al pedir a Dios, por ejemplo, alguna sanidad, un milagro o algo similar. Que Dios se exprese ejecutando sus planes de salvación en la historia humana. Las señales de origen divino señalan la obra de Dios, en especial que crean a quien Él ha enviado, a Jesucristo. Las señales indican al que es importante, al Cristo de Dios, a quien Dios señaló como su escogido para salvación. Otra palabra clave que tener en cuenta en esta porción es se sentó allí, el verso 3. Quien Jesús se sentó allí, una expresión que se aplica a la postura normal de un maestro en Israel, cuando se sentaba para enseñar a sus discípulos. El maestro se sentó a enseñar a sus discípulos, no a las masas. Los discípulos son los aprendices del Maestro Jesús, el Cristo. Ellos reciben sus enseñanzas sobre la verdad de Dios, Jesús,
es la verdad. Y luego las estudian y las aplican a su vida diaria. Eso es lo mejor que tenemos de las enseñanzas de Cristo. La aplicación, la vida vivida según la instrucción de Jesucristo. A diferencia de los discípulos de Cristo, las masas de personas no se sientan a escuchar al Maestro, solo buscan sus panes, solo buscan sus peces, solo buscan satisfacer su necesidad temporal. Otra cosa que podemos pensar aquí, una pregunta para los aprendices de Cristo en el verso 5. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? La pregunta del Maestro Jesús es para los que están con Él, no para las masas. ¿Cuál es el imposible? Pregunta para discípulos. La pregunta del Cristo a sus aprendices es: ¿cuál es el imposible? Ahora, si realmente comenzamos a comprender quién es Jesús el Cristo, entonces también podríamos recordar que Él es Dios. Y sabemos que no hay nada imposible para Dios. Así podemos hacernos una idea acerca de la razón de la pregunta que el Maestro realiza a sus discípulos, que comenzaron a estar con Él, a vivir con Él, recibir de Él las instrucciones para la verdadera vida. ¿Quién es el Jesús que aquí se presenta? Él es Dios hecho carne y nada menos que eso. Y un punto que ayuda a comprender esa extraordinaria verdad es el hecho de que para Dios no hay nada imposible. Nuestra pregunta de aprendizaje: ¿quién es para nosotros Jesús en el que decimos creer? Mientras que las masas pueden recibir de Jesús los milagros debido a la gran bondad de Dios, los discípulos de Cristo, sin embargo, reciben enseñanzas con alcances eternos. El milagro, las obras de sanidad, los prodigios, las señales, son temporales y son para un corto tiempo. Los discípulos que comienzan a tener vida común con Cristo por causa de que viven con Él, también son desafiados por el Maestro a responder este tipo de preguntas. ¿Cuál es el imposible para Dios? O lo que es lo mismo, ¿cuál es el imposible para Jesucristo? Los discípulos de Cristo Jesús son los que creen en Él y lamentablemente son pocos los que creen, son pocos los discípulos de Cristo, tal como se verá al final del relato del presente capítulo. Para el discípulo Felipe, por ejemplo, este milagro no fue tanto una señal como lo fue un aprendizaje. Felipe aprendería cómo funcionan las palabras que habla Jesús el Cristo. Si Cristo es el que habla, el que manda, hagamos lo que Él dice que hagamos, así como lo vimos en Juan capítulo 2, hagan todo lo que Él les mande, decía María, ¿no? La madre de física terrena en el plano natural del Cristo, y veremos cosas extraordinarias en materia de salvación presente, como también materia de salvación futura. Este milagro, entonces, le servía a los discípulos para aprender a creer en las palabras de Cristo. El hecho de que haciendo lo que Jesús ordena que se haga y luego ver el milagro de salvación que ocurre al seguir sus instrucciones, nos enseña a creer cada vez más en Él. Esto es, nos enseña a creer en la fe en Jesús, nos ayuda a crecer en la fe, consolidar y aumentar nuestra fe en Él. Seguir sus instrucciones siempre tiene un final feliz. Seguir las instrucciones del Maestro siempre tiene un final feliz. Ese es el punto. Sus palabras, sus mandamientos son siempre para experiencias de salvación. Muy bien, otro punto que podemos considerar, una señal para muchos judíos. Del verso segundo, del verso 2 de nuestro capítulo 6 del Evangelio de Juan, notamos que las multitudes vinieron a Jesús debido a las obras que Jesús hacía. Era un sanador muy famoso en su pueblo. Ese pueblo tenía una gran expectativa mesiánica.
Ellos vieron que las señales apuntaban a Jesús como el Cristo prometido a Israel para salvarlo. El verso 14 dice, la gente decía, este es el profeta que habría de venir al mundo. Ahora, la salvación que ellos esperaban, el pueblo de Israel esperaban, no era una salvación eterna, no tenían esa visión, sino la mera salvación temporal. Ellos estaban oprimidos por el Imperio Romano y no podían tener libertad política para hacer lo que ellos querían en su tierra. El Mesías aparecería como la promesa divina de libertad política. Dice el verso 15 que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Sin embargo, esa visión del Mesías o Cristo era muy limitada. Dios tenía un plan de salvación para todo el mundo, no solo para la tierra de Israel, y no solo para un pueblo judío. Dios tenía un plan de salvación de alcances eternos, no solo de alcances temporales. Dios tenía un plan de salvación principalmente de libertad espiritual, no solo de libertad política. Nuestro aprendizaje aquí podría ser lo que sigue, ¿no? Ser a respondernos a la pregunta, ¿qué expectativas tenemos respecto de Cristo? ¿Qué es lo que esperamos de Él? ¿Cuál es nuestro interés principal acerca de la persona de Cristo? Ahora, del ejemplo de las masas podemos extraer otro consejo verdadero, y es que el Evangelio, aunque es para todo aquel que cree en Él, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna, sin embargo, no es masivo, no es creído por todos los que escucharon ese Evangelio. Podemos decir entonces que el Evangelio es selectivo cada vez que necesita ser no solo escuchado, sino también creído. Las masas no van a creer el Evangelio de Dios, solo los discípulos creen a Cristo Jesús. Las masas de personas, o sea, la mayoría de personas, sean discípulos o falsos discípulos, se vuelven atrás, como está escrito ahí en Juan capítulo 6, verso 66, porque no encuentran en Cristo Jesús al Dios que los satisface eternamente. Aún no se les ha revelado como el yo soy, que todo lo satisface en su interior principalmente. Según lo veremos más adelante, Jesús explicó que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Juan 6:37. Mientras que todos los seres humanos nos merecíamos el infierno, Dios libremente y soberanamente eligió a algunos de esos condenados eternamente al infierno, el castigo eterno, a estar totalmente separados de Dios eternamente. Entonces, eligió a algunos de esos condenados para llevarlos a Jesús el Cristo y para que Jesús Cristo los lleve salvo a Dios. Ese es el milagro más extraordinario que cualquier ser humano pudiera experimentar. El milagro de que Dios Padre los elija para mostrar en ellos su salvación, su misericordia. Esto es algo muy importante. Bien, otra cosa que podemos considerar de esta primera parte. Cuestiones que tener en cuenta en la ilustración de la salvación de la alimentación de los 5.000 judíos. El ser humano puede ser salvo por medio de la palabra de Cristo, por medio de creer en Jesús como el Mesías que Dios dio al mundo, que amó y quiso salvarlo de su segura y eterna condenación. Y esto es por la gracia de Dios. Más allá que no nos guste, la verdad es que nadie merece ser salvo por Dios. Dios, por su misericordia, por su gran amor con que nos amó a algunos. O sea, nos amó, dice el Evangelio de Juan, de tal manera amó Dios al mundo, a todos, que dio a su Hijo Jesucristo, lo dio a todos. Pero no todos creen. Y ese es el punto. Por eso dice, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida con Cristo, por gracia
son salvos. Efesios capítulo 2, verso 4 al 5. Notemos además que las personas alimentadas, las personas que recibieron el milagro de la alimentación, no hicieron nada para recibir el milagro. Ni creyeron ni le pidieron algo a Jesús, solo estaban allí a la vista del Cristo misericordioso, del Cristo que podía satisfacer la necesidad humana. Las personas recibieron el milagro de la alimentación de parte de Jesús de manera abundante, libre y gratuitamente, sencillamente porque Jesús el Cristo de Dios, porque Él siendo Dios puede hacer todas las cosas. Dios puede con los imposibles humanos. Recordemos cómo Juan presenta a Jesús el Cristo en el capítulo 1. Es el Dios creador de todas las cosas y sin Él nada de lo que existe podría llegar a existir. También está escrito en los Salmos con respecto de Dios, Dios del Padre, algo que solo se espera de Él. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos, los ojos de todos esperan en ti, y tú le das su comida a su tiempo, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Salmo 145, versos 14 al 15. De modo que en este milagro también podemos ver a Jesús presentado como Dios, cada vez que hace lo que es característico de Dios. Juan capítulo 5 dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente. Para nuestro aprendizaje del Jesús que estamos considerando en este Evangelio, es el Cristo de Dios y es Dios mismo. Como Dios que es, nada es imposible para Él, de modo que nuestros imposibles humanos son oportunidades divinas para que Jesucristo, para que Dios se dé a conocer tal como Él es. Otra cuestión que considerar: ¿por qué Jesús da señales a las personas? No por las personas en sí, sino por lo que Jesús mismo es. Recordemos, Jesús el Cristo es Dios de misericordia. Esto es, por ejemplo, que no da el pago que merece la incredulidad de los hombres. La realidad es que la incredulidad de los seres humanos merece el castigo eterno, sin mediar más. ¿Qué es la incredulidad en sí misma? Es no creerle a Dios. En otras palabras, es decirle a Dios que no confiamos en Él porque pensamos que es mentiroso. Eso es incredulidad. Pensamos que Él miente y que por lo tanto no es digno de fiar, que no es fiel, por lo tanto nunca podría cumplir todas sus promesas. Eso es incredulidad. Eso es operar contra la verdad. Entonces Jesús hace y hará señales no tanto para que la gente crea, sino por su misericordia. Nadie merece una señal de quién es Jesús. Nadie, ningún ser humano. Sin embargo, Jesús en su misericordia muestra la señal que lo señalaba a Él como el Cristo de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús muestra señales para que las personas que ven esas señales puedan percatarse de que en presencia de ellos hay algo mayor que el templo judío. Hay algo mayor que el día de reposo. Hay alguien mayor que Salomón, que hay alguien mayor que los profetas, que hay alguien mayor que Moisés, David o Abraham. Su nombre es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Bien, pasando al verso 15, al verso 21, tenemos que Jesús camina sobre las aguas de un mar turbulento. Acá podemos encontrar una revelación especial para los discípulos. Recién vimos una revelación de tipo masiva, ¿no? 5.000 judíos fueron alimentados y esa alimentación les sirvió de ilustración, les sirvió como señal para entender que Jesús es el pan de vida que satisface la verdadera necesidad del ser humano, no la cuestión natural, no el hambre físico, sino, sobre todo y principalmente, el hambre espiritual.
De nada me sirve a mí llenarle el estómago a una persona si lo dejo con hambre espiritual, sin satisfacer la real necesidad del ser humano. ¿Cuál es? El hambre espiritual. Entonces, el segundo aspecto que vamos a considerar es una revelación especial a los discípulos de Cristo. Juan capítulo 6, verso 15 al 21, tenemos que Jesús camina sobre las aguas de un mar turbulento. En primer lugar, vamos a considerar en búsqueda de un rey conforme el corazón de las masas. Tengo esto en mente, el primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 10, capítulo 9 y capítulo 10, perdón. Cuando la gente de Israel buscaba un Saúl, ¿no? Un Saúl conforme los deseos del pueblo, ¿no? Un Saúl para las masas, para las personas. Querían ese tipo de rey. Es el contexto de nuestra porción del Evangelio de Juan. Todos los judíos que vinieron a buscar al Jesús de las señales, comieron de lo natural, se saciaron de las cosas naturales que provee el reino de Dios. Viendo todo esto, la multitud dijo: este es el profeta que habría de venir al mundo. El profeta es una referencia al profeta anunciado por Moisés, pero es el profeta por excelencia, la voz de Dios al mundo, una referencia al Mesías de Israel. Las masas del pueblo de Israel vieron en el Señor Jesús a alguien que les podría proveer del alimento, pero sobre todo del ansiado liderazgo para librarse de la opresión del Imperio Romano. Inmediatamente querían tomar al Señor Jesús para proclamarlo como su rey político, de modo que podemos tomar nota aquí que un gran número de personas convocadas por Jesús no necesariamente implica que haya genuina fe en el Jesús que Dios envió, en el Jesús que nos enseña la Biblia. Segundo aspecto que vamos a considerar es un rey conforme al corazón de Dios. Este es, como quien decir, la gente busca un Saúl, pero Dios tiene un David, un nombre conforme a su corazón, un David para Dios. El primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 14 y capítulo 16, verso 11. Aquí tenemos a Jesús, el Cristo, omnisciente. Omnisciente es el que todo lo sabe. El sufijo omni que ponemos a ciertos adjetivos lo solemos utilizar para referirnos solamente a Dios, el creador de todas las cosas. Por ejemplo, omnipotente, el que todo lo puede, es solo Dios. Omnipresente, es decir, el que está en todos lados al mismo tiempo, es solo Dios. Omnisapiente es el que tiene todo conocimiento, sabe todas las cosas, es solo Dios. Omnisciente, que todo lo sabe, es solo Dios. Escribe el Evangelio que Jesús, entendiendo lo que los judíos querían hacer con él, tomó ciertas acciones después. El Jesús que presenta la Biblia es aquel que sabe las intenciones del corazón humano. A diferencia de todas las criaturas creadas, humanas y angelicales, incluso angelicales, habló, en especial por las entidades malignas, ¿no? Bueno, a diferencia de todas las criaturas creadas, solo Dios sabe lo que hay en el corazón del ser humano. Nadie puede saber lo que hay en el corazón humano, porque, como dice la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Corazón humano, ¿cómo es? Engañoso y perverso. Naturalmente es así. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor: yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías capítulo 17, verso 9 al 10. Esto quiere decir que solo Dios, y solo Dios, es el que puede conocer el corazón de los seres humanos. Así, el Jesús en el que creemos los creyentes, los cristianos, es el mismo Dios omnisciente y la vida eterna. Nada menos que eso, nada menos que Dios mismo. ¿Quién es Jesús? Dios mismo. Acá tenemos una muestra, que es el que conoce las intenciones de los corazones humanos. En tercer lugar, tenemos la respuesta del rey conforme al corazón de Dios. Lisa y llanamente se retira de la escena. Juan 6:15. Jesús, entendiendo que los judíos lo querían consagrar como rey político, se retira de la multitud entusiasmada con la idea de un Mesías rey
salvador político, ¿eh? O sea, que venía a satisfacer las necesidades humanas, las necesidades físicas. Ese es el aspecto que solemos olvidar. Jesús no vino a satisfacer nuestras necesidades o deseos humanos, sino vino a satisfacer los deseos de Dios, los cuales tienen que ver con la salvación eterna del ser humano. Muy bien, entonces, vemos aquí que el Jesús del Evangelio no está tan interesado en librarnos del mal presente, como sí está totalmente comprometido con librarnos del mal eterno. Juan capítulo 3, verso 15 al 18, recordemos, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado. A veces puede que el Evangelio de Dios involucre salvación del mal presente, como vimos en Juan capítulo 5. Jesús sanó a un paralítico y además le otorgó la fe para creer en él. Sin embargo, lo cierto es que su principal deseo es librarnos del mal eterno, del castigo eterno, del infierno, de la condenación o perdición eterna. El Jesús de los Evangelios está interesado no tanto en nuestro problema superficial y temporal, sino en el problema de raíz y eterno. Jesús está por la obra e interés de Dios el Padre, como vemos en Juan capítulo 6, verso 29. Jesús es el Rey conforme al corazón de Dios Padre, no conforme nuestro perverso corazón humano. Muy bien. Cuarto punto que vamos a considerar, la prueba para los discípulos del Rey conforme el corazón de Dios. Juan capítulo 6, verso 17 al 18. Pruebas discipulares al control del Jesús omnisciente, del Jesús que todo lo ve. Mientras Jesús estaba en un lugar alto, solo, orando a Dios Padre, los discípulos querían ir al otro lado del mar. Aquí tenemos un buen cuadro del Dios que nos ve desde lo alto. Necesitamos ver físicamente a Jesús que nos está observando, que nos está mirando desde arriba. Los creyentes, hablo de los creyentes, esto es para los creyentes. Necesitamos verlo con nuestros ojos físicos. No necesariamente. En esta ilustración queda claro. Sino que necesitamos recordar que Él está arriba, en control de todas las cosas. Y como lo veremos en nuestra porción del Evangelio que estamos meditando, nunca dejó solos a sus discípulos. Pese a que ellos no pidieron su intervención, Jesús vino a su encuentro porque los estaba viendo desde arriba continuamente. Si creemos en este Jesús, no debemos olvidar cómo es Él. Él es el Dios omnisciente, es el Dios que todo lo ve, que nos ve. Estamos bajo su supervisión eterna, los creyentes. Maravilloso. Recordemos algo que es propio de Dios Padre. Sabemos que no dormirá el que te guarda. Salmo 121, verso 1 al 3, se lo decía Israel a su pueblo. Y para nosotros, los creyentes en Jesucristo, podemos decir exactamente lo mismo. No dormirá el que nos guarda. Y también sabemos que Él está en todos los lugares donde estemos. Leamos Salmo 139, versos 7 al 12. Como Dios, hablo como presentando a Jesucristo como Dios. Otra cuestión que considerar de nuestro pasaje es el propósito de esta prueba. Esta es una nueva señal que escribe Juan para que creyendo en Jesucristo tengamos vida por su nombre. Los discípulos tendrían una revelación de la deidad del Cristo Jesús. Jesús era el Cristo y Cristo es Dios. Si es Dios, entonces podemos esperar cosas tan singulares como el hecho de que la naturaleza le obedezca. Sin embargo, incluso algo más extraordinario que calme la tempestad de un mar embravecido. El Cristo que es Dios camina sobre las aguas, camina sobre el mar como caminando en tierra firme.
Algo que ningún ser humano pudo, puede o podrá realizar. Sencillamente tenemos la fuerza de la gravedad como norma física, ¿no? De modo que cuando el Jesús de la Biblia dice yo soy, no tengan miedo, no es una mera compañía la que esperamos, no es una oferta de cortesía que podríamos esperar de un buen amigo, o sea, yo estoy para ayudarte, llamame. No, no, no. Es el Dios eterno el que habla. No tengan miedo, yo estoy con ustedes. El creador de todas las cosas está a lo lejos, pero se manifiesta en lo cerca. Es el Dios omnisciente el que todo lo ve, el que está presente en todos los lugares, pero también es el Dios todopoderoso que puede asegurar nuestro destino eterno. No teman, creyentes, no teman, yo estoy, no tengan miedo. Sí, que es el Dios omnisciente, el que todo lo ve, el que está presente en todos los lugares, pero también es el Dios todopoderoso que puede asegurar nuestro destino eterno, nuestro llegar seguro a nuestro Capernaum, nuestra ciudad de consuelo. Bien, para concluir nuestra reflexión para el día de hoy, tenemos las pruebas humanas son oportunidades para creer en Jesucristo. Juan capítulo 6, verso 19 al 21. Los discípulos de Cristo venían de observar con sus propios ojos, el milagro de ver actuar a Jesús frente a un imposible. Ahí Jesús se reveló otra vez más como Dios sustentador, como Dios de misericordia, como el pan de vida que salva eternamente al hombre. Desde Juan capítulo 2, los discípulos fueron expuestos a los milagros extraordinarios del Cristo, las señales que indicaban que Él no solo es el Cristo, es decir, el ungido con propósitos de gobernanza, de reinado sobre esta tierra, ¿no? Sino que Él es Dios hecho carne. No solo el que cumple las profecías mesiánicas, sino que además es Dios hecho carne. Cada milagro que los discípulos pudieron ver vendría a formar una especie de muros de fe en constante construcción, como construir una casa fundada sobre el fundamento firme, el cual es Jesucristo, y construyendo cada ladrillo de fe. Ahora, ese Dios que se reveló en el pasado, ¿los dejaría ahora en esta nueva prueba, la del mar embravecido? Recordemos, ellos fueron llamados por Cristo para ser sus aprendices en Juan capítulo 1, no para que se pierdan en Juan capítulo 3. Es importante siempre recordar las palabras de Jesús para cualquier momento en nuestras vidas. Cuando lo vemos, lo sentimos, nos sentimos en comunión con Él, nos sentimos cerca de su presencia, etc., ¿no? Pero también debemos recordarlo para cuando no lo estamos viendo. Cuando estamos pensando que Él no está cerca, cuando no lo sentimos cerca, incluso cuando le fallamos o simplemente no le creemos como Él debe ser creído. Estoy hablando de los creyentes. Aquí es cuando la palabra de Cristo es necesaria ser recordada para poder experimentar su salvación. El Evangelio de Cristo para la tormenta es: yo soy, no tengan miedo. Recuerden todo lo que saben acerca de mí, lo que ya han vivido conmigo y que quedó registrado en los capítulos 2 a 5 de este libro de Juan. Recuerden que no están solos, recuerden que no los llamé para que se pierdan, sino para que crean que yo soy Dios. Y para que creyendo en mí tengan vida eterna. Con este Jesús así revelado y creído, seguro será llegar a nuestro destino eterno. Cuando el Señor Jesús dijo yo soy, estaba utilizando uno de los varios nombres para Dios el Padre. Él es Jesucristo, Él es yo soy. El autosuficiente, el autoexistente, el creador de todas las cosas y que mantiene todas las cosas por la palabra de su poder. Muy bien, gente linda de Creyendo en Cristo. Nos estamos viendo la próxima entrega, si así nuestro Dios nos permite. Que sigan bien. Bendecidos en Cristo siempre bendecido. Amén.